Señor, queremos pedirte que transformes todo nuestro ser, que la unción del Espíritu de Dios fortalezca la iglesia, que podamos tomar, Señor, nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio donde quiera que vayamos. Y esto, Señor, solo va a ser posible si tú pones tus palabras en nuestra boca. No podemos seguir pretendiendo, Señor, hacer el trabajo de Dios sin Dios. No podemos seguir pretendiendo, Señor, ser predicadores sin la unción del Espíritu. No podemos compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, sin ser llenos de ti, Señor. Por eso la iglesia debe fortalecerse en Cristo. Por eso la iglesia debe sentir, Señor, la dependencia absoluta a una conexión perfecta contigo, Señor, para de esa forma poder fortalecer la predicación, compartir el Evangelio, y entonces la gente creerá, y entonces la gente verá visiones y verá milagros, verá cosas sobrenaturales que solo suceden cuando la unción está presente. Y entonces, Señor, el mundo no podrá más que rendirse a ti, no a los predicadores, no a la iglesia, no a la música, sino a ti, Señor, que es a quien siempre debemos guiar a las personas. Señor, te pido en el nombre de Jesús que los siguientes minutos estén llenos de ti para poder compartir este mensaje de la palabra, para poder llegar a los corazones de todos aquellos oyentes, presentes o no presentes, que se conectan, Señor, para poder escuchar tu palabra. Es una gran responsabilidad el poder compartir el Evangelio. Ayúdame, Señor, sin ti imposible. Te doy gracias, Señor, por permitirme estar acá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Vaya conmigo a la escritura, libro de los Hechos capítulo 4. Libro de los Hechos capítulo 4. A manera de introducción leeremos los versículos del 1 al 4, sin embargo es un capítulo tan interesante y tiene una historia tan impactante que vamos a estar trasladándonos a través de todo el capítulo 4. Así que vamos a leer Hechos 4 del 1 al 4. Dice la Biblia: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Podemos ver hoy día cómo la gente tiene la libertad de poder manifestarse, y creo que en los últimos años, la última década probablemente, se ha reforzado el hecho de que la gente puede expresar, estar a favor o en contra de algo, y hay mucha libertad ahora, sea bueno o sea malo. Y podemos ver que hay gente que cree en cierta corriente de pensamiento, en cierta filosofía, y un día cierran calles y hacen una marcha, o sencillamente hacen un parade o un carnaval, y ahí se ve de todo, ¿verdad? Hay gente que pues son fanáticos de algún equipo de fútbol, y si un día se les ocurre ir a un monumento en alguna ciudad y cerrar las calles para hacer algarabía por el gane de su equipo, o si alguien pertenece a alguna gremial y ese día deciden celebrar su gremial, entonces cierran calles y usan camisetas y se pintan los colores de sus banderas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué está pasando con el orgullo cristiano? Y es así como he titulado esta prédica: el orgullo cristiano. Parece que los cristianos somos los únicos que deberíamos tener la boca cerrada, no salir a manifestarnos, no salir a hacer nada. No estoy llamando insurrección ni nada, no me lo tomen así, por supuesto que no. Pero pareciera que hoy día es condenado todo aquel que puede pararse y decir que es un seguidor de Jesús, un seguidor de la palabra de Dios. Y poco a poco la sociedad nos ha ido quitando la libertad de podernos expresar, porque todo es cuestionado. Todo lo que viene de la iglesia, de la Biblia o de una persona creyente es cuestionada. Pero todos los demás se pueden manifestar con orgullo acerca de sus creencias. Este mensaje es para que la iglesia se fortalezca.
para que aprendamos de la historia, para que aprendamos de cómo lo hizo la iglesia primitiva, para poder imponerse aún en medio de la situación adversa, para que con orgullo, así como lo hicieron los primeros apóstoles y discípulos, nosotros hoy día también podamos seguir diciendo con toda confianza, escuche bien esto, tenemos la verdad. Pero a muchos de nosotros ahora se nos da como miedo decir, Jesucristo es Dios. Dios, creador de los cielos y de la tierra, sigue estando en control. Jesucristo, su Hijo, vino al mundo a morir por usted. La palabra de Dios, la Biblia, es perfecta. Hay que ser un poquito menos invasivos y tenemos que usar una retórica un poquito menos tajante. Pero ir cediendo esos espacios nos ha debilitado como iglesia. Y ahora todo el mundo puede vituperar la fe en el Señor Jesucristo porque hemos perdido la contundencia. Hay una porción en la Biblia que yo estoy seguro que todos vamos a aprender y es este capítulo 4. Como les dije, he leído los primeros 4 versículos, pero vamos a estar trasladándonos a través de todo esto. Ser cristiano hoy en día, al igual que antes, no es una tarea fácil en cuanto a todas las personas que están en contra del cristianismo. Y hay una escritora cristiana, Amy Johnson, que dice lo siguiente: sabiendo que Él cuidará de usted, Dios no ha prometido un cielo siempre azul, ni caminos llenos de flores con los cuales podamos andar. Dios no ha prometido el sol sin lluvia, gozo sin tristeza, paz sin dolor. Dios no ha prometido que no llegaríamos a conocer las pruebas y las tentaciones, los problemas y la aflicción. Él no nos ha dicho que no vamos a llevar una carga, algún cuidado. Él no ha prometido caminos fáciles y amplios, un andar sin problemas, sin necesitar un guía. No ha prometido un camino en el cual no encontraremos una montaña rocosa y escarpada y empinada, un río turbulento y profundo. Pero Dios ha prometido fortaleza para el día, descanso del trabajo, luz para el camino, gracia para las pruebas, ayuda de lo alto, simpatía inagotable y un amor imperecedero. Las situaciones difíciles las vamos a enfrentar en el mundo. Vamos a enfrentar opresión, vamos a enfrentar hoy en día persecución para los cristianos, pero eso es normal en este mundo. Dios sí ha prometido que nos va a acompañar, así como lo hizo con la iglesia primitiva, con la iglesia de los primeros discípulos. Y es por eso que vamos a analizar a continuación el capítulo 4. Ustedes saben que me encanta contar historias y las historias bíblicas me apasionan. Y entonces había pasado Hechos capítulo 1 y en Hechos capítulo 1 se hace la ascensión de Jesucristo. Jesús termina su ministerio terrenal y entrega el cuerpo de ser humano y resucita el tercer día y se va a la presencia de Dios y lo hace en frente de sus discípulos en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 2 refleja la entrada en acción del Espíritu Santo, el relevo entre Jesucristo y el Espíritu de Dios, y cae como lengua de fuego sobre la iglesia y bautiza a todos los presentes. Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro y el apóstol Juan empiezan a caminar hacia el templo y en el camino se encontraron a un cojo y dice aquella frase maravillosa: no tengo oro, plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ese cojo se levantó y empezó a andar y empezó a danzar delante de todo el mundo. Ese milagro tenía una trascendencia muy grande. No solo era el hecho de beneficiar al cojo, sino que toda la gente que estaba a su alrededor iban a ser beneficiados. Y a continuación, todo el capítulo 4 y 5 de Hechos tiene relación a ese milagro. Después de haber sanado al cojo, el apóstol Pedro entra al templo y predica ese sermonazo y se convierte en 3,500 personas en ese momento. Es un sermonazo que el Señor, el Espíritu de Dios pone sobre el apóstol Pedro. Pero después que todo esto sucede, vienen los celosos, viene el mundo, vienen los agentes de poder y dicen: lo que ellos están predicando nos hace daño, lo que ellos están predicando nos arruina el negocio, lo que ellos están diciéndole al mundo es demasiado fácil, nosotros se lo tenemos que poner difícil porque ahí es a donde está la ganancia, porque nuestras reglas ellos no las van a poder cumplir con libertad.
Pero lo que está diciendo Jesús es fácil, solo es tener fe en el Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y la salvación eterna. Hay que callar a todos estos. Y entonces empieza este versículo, este capítulo 4 del 1 en adelante. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los sacerdotes, ustedes saben, eran los que estaban a cargo de toda la doctrina religiosa del momento. Y los sacerdotes hacían diferentes actividades dentro del templo. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año para, en representación del pueblo, ofrecer los pecados al Señor y ser perdonados. Pero de toda esa estructura, también dentro del templo, como todos buenos seres humanos, siempre habían desórdenes. Siempre había alguien que se quería quedar con lo que no era suyo. Entonces existía una guardia del templo, diferente a la policía común. Y estaba el jefe de la guardia del templo. Imagínense, ellos habían tenido que sacar gente, habían tenido que descubrir alguno que otro ladroncillo por ahí que se quería quedar con algo. Y ellos estaban ahí para poner orden. Pues mandaron a llamar a la guardia del templo. Los saduceos eran una secta de aristócratas que estaban siempre metidos con la cúpula. Y todos ellos llegan y resentidos de que enseñasen al pueblo, Pedro y Juan estaban delante de ellos. La palabra resentidos, si usted lo traduce, también es dolidos, es enojados, molestos. Y todos estos llegan delante de estos dos hombres para resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Muchos de estos, los escribas, los fariseos, los saduceos, algunos de ellos no creían en la resurrección. Y ellos vendían esa doctrina. Entonces era contraria a lo que ellos decían. Estaba contraria para sus negocios. Estaba contrario para su ideología política. Estaba contrario para su corriente de pensamiento. Por eso en el versículo 3 dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. En ese momento ya era tarde. Entonces puedo imaginar, hablando en lo que sería nuestro idioma ahora, llegó el guardia del templo, los tomaron presos y los metieron a la Bartolina que está en el templo, porque más adelante los trasladan a un penal. Pero en ese momento los llevan a la Bartolina y los hacen pasar la noche ahí, porque ya era tarde. Versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era 5,000. Ustedes saben que se medían los hogares y las familias por los varones. Pero también sabemos que el ser humano más sensible a las cosas del Espíritu y a las cosas de Dios es la mujer. Desgraciadamente así es para nosotros los hombres, muy bien por las señoras. Pero desgraciadamente para nosotros no, porque los números no nos ayudan. Somos muy toscos, somos muy insensibles a veces para las cosas románticas, para las cosas sensibles de Dios también, para la conexión con Dios. Entonces, si habían 5,000 hombres, imagínense ustedes cuántas mujeres habían o cuántos niños habían ahí. Una multitud muy grande en ese momento había creído ante la predicación de Pedro. Pero yo creo que recuerden algo, que al día siguiente, después de que estos se fueron a dormir, todos estos gobernadores, militares, políticos, religiosos de la época, regresan al día siguiente. Y ese mismo grupo que está delante de Pedro y de Juan, recuerden esto, acaba de pasar el momento de la crucifixión de Jesús. Las autoridades que habían ido a meter preso a Jesucristo es exactamente las mismas personas, son los mismos personajes que están delante de Pedro y de Juan, que los tienen presos en la Bartolina del templo. Y dice, aconteció al día siguiente, este es el versículo 5, que los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, o sea, todo el mundo llegó. Levantaron una sesión y llamaron a todos los partidos políticos, a todas las corrientes, al ejército, a todo el mundo llegó ahí. Solo por 2 hombres que habían estado predicando el mensaje de la palabra de Dios. Y poniéndoles en medio a ellos dos, en medio de toda esta gente, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y esta pregunta es súper importante, porque la iglesia actualmente, como dije hace un momento, ha perdido el valor de decir Jesús es Dios. Ha perdido el valor de decir la Biblia es la palabra de Dios y es perfecta, no se contradice en ninguna
de sus posturas. Hemos perdido el valor de decir: si usted cree en el Señor Jesucristo, sus pecados serán perdonados y usted será salvo y podrá ir a la eternidad. Hemos perdido el valor de decirlo, porque no estamos hablando en el nombre de Jesús. Por eso estos hombres lo primero que hacen es preguntarle: ¿y ustedes en el nombre de quién hablan? Si nosotros estuviéramos, o alguno de ustedes está en clase en el Instituto Bíblico, y hermana Dorita de Bojorquez, que es la directora, le dice: a usted hágame un favor, vaya a la biblioteca del instituto y pida que le presten tal libro que yo necesito para dar esta clase. Y usted llega al Instituto Bíblico y dice: vengo de parte de hermana Dorita de Bojorquez a pedir este libro que dice que necesita para una clase. Estoy seguro que sin dudarlo la persona en la biblioteca le va a entregar el libro y le va a decir: sí, dígale a la hermana Dorita que aquí va el libro. Usted va en nombre de ella a pedir un libro para poder apoyar la clase. Pero si usted llega de la nada a la biblioteca con una máscara negra, una gorra, unos lentes, una bolsa negra, y usted llega y dice: por favor, deme todos los libros que tenga en la biblioteca, échelos en esta bolsa porque alguien los necesita, ¿se los entregarían o no se los entregarían? Por supuesto que no. Desconfiarían de nosotros porque no vamos en nombre de nadie. Cuando nosotros no vamos bajo la unción y con la delegación del nombre de Jesús, nadie va a creer a nuestra palabra. Cuando nosotros solo digamos: el cristianismo es bueno, alégrese y lléguese a la iglesia y va a ver qué bien se la va a pasar, con eso no estamos convenciendo a nadie. No estamos con el orgullo de ser cristianos. Tenemos que ir en el nombre de Jesucristo, porque Él es el que nos representa. Tenemos que ir en el nombre y bajo la unción del Espíritu. Y es por eso que estos hombres dicen: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora, no cabe duda que cuando ustedes estén metidos en una situación como esta, la unción del Espíritu de Dios sobre ustedes o sobre nosotros principalmente, es necesaria. No podemos actuar sin eso. Y no cabe duda que Pedro, habiendo predicado únicamente 2 veces ahí, había convertido a un montón de personas. Versículo 8, entonces Pedro, y ahí está la clave de todo, lleno del Espíritu Santo. ¿Recuerdan Hechos capítulo 2? Dijimos que había caído la unción del Espíritu de Dios, que había bautizado a la iglesia, y a raíz de esto llega la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una cosa, la llenura es otra cosa, que es lo que va a estar llenándonos nosotros. El bautismo es como cuando abrimos las compuertas y entra el Espíritu de Dios y se manifiesta en nosotros. La llenura es permanente, es la búsqueda diaria. Y el apóstol Pedro estaba ahí parado, lleno del Espíritu de Dios. Esa es la clave de la iglesia. ¿Por qué ahora nos amedrentan con un grito? ¿Por qué ahora nos amedrentan con una ley? ¿Por qué ahora nos amedrentan grandes empresas u organizaciones multilaterales que opinan que muchas de las cosas que la Biblia publica o que Dios quiere para la sociedad están equivocadas, retrógradas o pasadas de moda? Es porque la iglesia ha perdido la llenura del Espíritu de Dios. Es porque nos han quitado las herramientas y nos hemos dejado quitar las herramientas. Es porque nosotros mismos hemos dejado de creer que Jesucristo es Dios, que vino al mundo y murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y vamos a reafirmar esa verdad que está plasmada en la Biblia a través de la unción del Espíritu de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. ¿Qué se está preparando a hacer Pedro acá? Me encanta esto. Me tienen acá reunido, rodeado, está todo el Sanedrín. El Sanedrín era la junta directiva del gobierno de los hebreos. Recuerde que ellos estaban gobernados por Roma, ¿verdad? Sí, Roma era el imperio en ese momento, pero les dejaban tener su propio gobierno. Podían tomar decisiones gubernamentales, sin embargo no podían matar a nadie, no podían condenar a muerte. Solo había una ocasión en la que podían condenar a muerte, y era cuando un gentil, una persona no hebrea, entraba, se colaba a este lugar santísimo. Ahí sí tenían la opción de la pena de muerte. Pero estaba todo el Sanedrín ahí, y Pedro de nuevo se para a predicar, tercera vez. Y dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Valor, orgullo cristiano. Ese hombre estaba ahí a punto de que le volaran la cabeza o que le sentenciaran a cadena perpetua. Pero él no tuvo miedo, se paró ahí y les dijo: ustedes lo han colgado. Y era la segunda vez que se los decía. Si ustedes leen un poco más atrás en el versículo, rápidamente, en el versículo 3, del 13 al 15, ahí el apóstol Pedro, iniciando ese gran discurso que dio, les dijo: ustedes colgaron a Jesucristo, el dador de la vida. Aquí está la segunda vez que les reclama en su cara que habían colgado a Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está el Sanedrín, hermanos. No se les olvide a quién se le estaba hablando en ese momento. Si quiere que lo pongamos ahora, estaban las autoridades de la iglesia, estaba la Corte Suprema, estaba el Ejecutivo, estaba la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Todo el mundo estaba ahí, o al menos un representante. Y estaban cuestionando que esto haya sido cierto, después de que ellos habían colgado a Jesús. Y él se para delante de ellos con toda autoridad. Veamos lo que dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. No pueden, pase lo que pase, el mundo no va a poder, mis queridos hermanos, dejar de maravillarse por lo que Dios va a hacer a través de la iglesia, una vez que la iglesia esté llena del Espíritu de Dios. Nosotros no estamos llenos de desgracias aquí. Dijimos al principio, a manera de introducción, leí estas líneas de Amy Johnson que decía que no estamos aquí para pasarla bien. Somos seres humanos y estamos expuestos a todas las situaciones que suceden en el mundo. Pero Dios nos ha prometido compañía, Dios nos ha prometido unción, Dios nos ha prometido que vamos a salir adelante de las situaciones de prueba. Dios está ahí para llenar nuestro corazón. Eso es lo que ha prometido Dios a la iglesia y lo va a cumplir. Y lo está cumpliendo en este momento en Pedro y Juan, que los dos se vuelven a ver nada más. Y me imagino que con esa sonrisa y esa mirada pícara entre ellos dicen: mira estos. Básicamente aquí lo que estamos diciendo es: vengan, los juzgamos, les prohibimos que hablen en el nombre de Cristo, los metemos presos. Eso les están diciendo, pero vean la respuesta de la iglesia. Y si sabiendo que eran hombres de letras sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra, porque las muestras de poder en medio de la iglesia dejan callados a todos aquellos que no logran comprender el poder de Dios. Entonces les ordenaron, versículo 15, que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Me hubiera encantado tener un micrófono abierto para oír qué conferenciaban entre sí todos estos. ¿Se imaginan ustedes? ¿Y qué hacemos? Si está difícil la cosa. Mira, pero ahí está el cojo y está caminando y todos sabemos que él era cojo y yo lo vi, sí, es cierto, y ahora camina. Mira, y ese montón de gente que creen ahora en lo que dicen, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los matamos? No los podemos matar. ¿Los metemos presos? Bueno, hay que meterlos presos un rato. Bueno, amenacémoslos nada más, pero hay algo que hacer con ellos. Imagínense ustedes todos esos hombres ahí, bien vestidos con sus trajes de sacerdotes, de sumos sacerdotes y de todos los saduceos con todos sus trajes caros. Y todos ellos viendo qué hacían contra dos pescadores del vulgo que apenas podían escribir, creo yo, pero que les estaban haciendo una revuelta, pero no lo estaban haciendo ellos, era la unción del Espíritu. Y entonces conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Pero ¿y entonces por qué los siguen negando? Esa es la gran pregunta. Después de que ellos están aceptando ahí, de que todo lo que están viendo es cierto, pero ¿saben qué es más fuerte para este mundo? Sus convicciones, su corriente de pensamiento, su partido político, su tendencia, sus pasiones, su equipo de fútbol, lo que sea es más fuerte, aunque estén con sus ojos aceptando que lo que está delante es mejor. Así como esto, todo el mundo allá afuera, nadie puede hablar mal en contra de la Biblia. Todo el mundo sabe que esto es mejor.
sabe que los consejos de Dios son mejores, pero eso afecta sus intereses. Y por eso, aunque nosotros mostremos milagros y cosas sobrenaturales, van a haber muchos que no van a querer aceptar, porque se les destruye su negocio. Sin embargo, versículo 17, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Pero las amenazas, queridos hermanos, topan ante la pared sólida del poder de Dios. Versículo 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los regañaron, no hablen en el nombre de Cristo. Vaya pues, no se anden portando mal. No podían hacer nada más, por supuesto. ¿Qué más iban a hacer en contra de ellos? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, es que la llenura del Espíritu es el valor de Dios. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. ¿Se pueden imaginar esa cara entre Juan y Pedro? Cuando llega el concilio, llegan todos estos bien ataviados con sus trajes, se paran delante de ellos y empiezan a regañarlos. No les vayan, no sigan hablando en ese nombre. Y Pedro y Juan se vuelven a ver, oye a estos, oye lo que nos han venido a decir. ¿Y ustedes creen que no vamos a seguir predicando la palabra de Dios? Están bien locos. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios porque le vamos a hacer caso a Dios y no a ustedes. Y se lo dicen en su cara y aún así los dejan ir. Por causa del pueblo, decía ahí. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Se vuelve a mencionar el cojo. El milagro no es el centro de esta historia. El milagro es como el aceite en la comida. Le da sabor para que no se pegue la comida, pero no es la comida. El milagro del cojo es como el aderezo a la ensalada, le da sabor para podérsela comer. Pero el centro no es el milagro. El centro es la predicación, el valor, la autoridad que Dios le da a la iglesia, que es lo que necesitamos hoy día. Hay dos clases de valor. Hay un valor que es un valor insensato, que apenas la persona se da cuenta que los peligros que va librando en la vida le podían hacer daño. Dicen por ahí que el que no sabe, no le afecta. Y si uno no sabe que está en peligro, entonces uno no siente ningún tipo de problemas. Entonces ese es un valor insensato. Pero hay una clase de valor mucho más elevada y consciente, que conoce el peligro, pero se niega a dejarse intimidar. Ese es el valor que necesita la iglesia hoy día para ser del orgullo cristiano. Entonces van un poco más adelante, vaya al versículo 23, por favor, del capítulo 4, y dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Quiénes son los suyos? ¿Los amigos de la colonia? ¿O tal vez los compañeros de trabajo, de la oficina? ¿O los amigos del equipo de fútbol que se reúnen a las 5 de la tarde, todos panzones a jugar fútbol los domingos por la tarde? ¿Quiénes eran los suyos? Los suyos ahí es la iglesia de Cristo, la iglesia que se reunía en aquel momento. Esos son los suyos. Llegaron a hacer un reporte. Claro, la iglesia debe haber estado orando por ellos, estaban muy preocupados que estaban presos, habían pasado la noche en las Bartolinas del templo. Entonces ellos llegaron y le dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y se paró Pedro y Juan delante de la iglesia y empezó a dar un reporte de lo que había sucedido. ¿Qué creen que hizo la iglesia? No, sacamos una publicación en redes sociales diciendo que nos han metido presos a 2 de nuestros apóstoles. Cerremos una calle, quememos llantas, pongamos unas pancartas, démosle golpe de estado a estos del Sanedrín. No, tal vez en nuestra reacción natural humana hubiéramos querido hacer eso, pero la iglesia no hizo eso. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, esto es lo que la iglesia tiene que hacer, hermanos, para que seamos llenos del poder del Espíritu de Dios, para que la unción y la llenura del Espíritu Santo nos dé fortaleza para aguantar la persecución de bajo nivel en la que estamos ahora, hasta que entremos a una persecución de alto nivel. Tenemos que hacer esto. Señor, soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer y publicar a Dios, no como un Dios ambiguo, sino como el creador de los cielos y de la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Con todo denuedo es la petición de la iglesia a Dios. Con todo denuedo hablemos la palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Una iglesia con poder, una iglesia que da señales de vida, una iglesia que tiene el orgullo cristiano, una iglesia que se manifiesta, que no tiene temor, que no tiene miedo, que se para delante de quien sea bajo la unción y la llenura del Espíritu de Dios y puede de esa forma decir: Dios es Dios, Jesucristo es Dios, vino al mundo para salvar a nosotros y a cada uno de nosotros de nuestros pecados, a ofrecernos la vida eterna, y Él es capaz de hacer maravillas, señales y prodigios para que el mundo comprenda. ¿Cuál sería la respuesta de Dios entonces a nuestra iglesia? Estamos copiando un modelo, hermanos. No estamos inventando nada. Estamos copiando un modelo que la iglesia moderna necesita para no entrar en el letargo. ¿Saben que hay algo horrible en la Biblia? Hay algo horrible. No está escrito. No hay una sola palabra de este evento horrible que les voy a contar. Pero es horrible. Si usted agarra la última página del Antiguo Testamento, se va a encontrar el libro de Malaquías. Y cuando usted cierra esa página del Antiguo Testamento, inmediatamente tal vez hay una página en blanco y después viene Evangelio según San Mateo. Empieza el Nuevo Testamento. ¿Sabe usted cuántos años hay entre esa página y la otra página? 400 años. Hay 400 años entre la última página de Malaquías y la primera página del libro según San Mateo. A eso se le llama el oscurantismo de la iglesia. Dios no habló, no se manifestó al pueblo de Israel por 400 años. ¿Se imagina lo que es vivir sin Dios? No habían profetas, no hay ni un solo escrito de la revelación de Dios en 400 años. Tenemos la gran bondad, el privilegio de que eso no está pasando ahora. Y que podemos tener una respuesta como esta para la iglesia cuando la iglesia ora. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa era la petición y Dios se las cumplió. ¿Creemos de verdad? Al punto de anunciar lo que Jesucristo es Dios. Juan estaba al lado de Pedro, ¿recuerdan? Juan estaba al lado de Pedro en medio de todo esto. Y él después en su primera epístola, primera de Juan 4, del 13 al 16, menciona esta frase que me encantó, me conmueve de hecho. Primera de Juan 4, 13 en adelante. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Esa es la prédica de Juan, después de haber sido señalado y haber sido sometido a todo lo que fue sometido. La seguridad que ese hombre tenía de poder escribir esto después de verlo. Podemos decir también algo que dijo el apóstol Pablo, lo digo rápidamente, Romanos 1. Si usted me invita a dar mi testimonio en algún lugar, con esto empiezo. Este es el primer versículo que leo cuando doy mi testimonio. ¿Por qué? Porque yo era anti-iglesia antes de convertirme. Porque los evangélicos no me simpatizaban antes de convertirme. Porque la Biblia me parecía que era un libro de
historias. Por eso cuando llega el Señor Jesucristo y transforma mi vida, lo primero que digo es Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No tenemos que avergonzarnos en ningún lugar. ¿Qué pasa después? Bueno, la reacción humana. Voy a tratar de leer rápidamente esto, pero me encanta. Me quedan nada más 1 minuto y medio. La reacción humana, vaya a Hechos capítulo 5, del 17 al 21. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, y se llenaron de celos y echaron la mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. O sea, los mandaron a un penal. Estamos en el capítulo 5, ya todo lo demás había sucedido, ya habían salido de la Bartolina. Pero como ellos siguieron predicando la palabra de Dios, los mandaron a traer, y ahora sí los mandaron a un penal. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el rol de Dios en esto? Versículo 19, siempre del capítulo 5. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: oíd. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, ¿y qué hacían? Huyeron, se ocultaron, no volvieron a hablar por miedo a que los metieran presos de nuevo. ¿Qué hacían? Enseñaban. Yo he puesto aquí en mi bosquejo unas caritas riéndose. Salieron, los sacó Dios de la cárcel de una manera sobrenatural, y estos hombres llegaron y siguieron predicando la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Eso es valor, hermanos. Es lo que le falta a la iglesia hoy día, no a ustedes. Ustedes son muy valientes. Pero si solo usted se da vuelta y ve para afuera y empieza a observar las iglesias haraganas que tenemos en el mundo, las iglesias con falta de poder, que solo van las congregaciones a buscar la prosperidad, a buscar que en Dios está todo el dinero y le paga las deudas, pero cuando salen de ahí no pueden predicar porque no hay unción, porque no hay poder de Dios. Nos abruma el afán humano. Debo terminar. Iglesia del Señor, es necesario que estemos orgullosos de lo que somos, hijos de Dios. Es necesario que digamos con contundencia: Jesús es Dios. Es necesario que digamos con contundencia: la palabra del Señor es perfecta, no se contradice y no pasa de moda. Es necesario que mostremos y que no nos vea el mundo a nosotros como que fuéramos el Sanedrín, religiosos, cuadrados, que estamos solo para condenar y para juzgar. Quitémonos la ropa de Sanedrín, quitemos la ropa de saduceos, quitémonos la ropa de todos estos que llegaron a condenar a Pedro y Juan, y más bien pasémonos y encontremos el ejemplo de ellos. Llenos del Espíritu Santo vamos a poder sentarnos delante de las personas y conversar. Llenos del Espíritu Santo nos vamos a poder parar con orgullo cristiano delante de quien sea que nos cuestione: ¿en qué nombre hablas tú? Hablo en el nombre de Jesús de Nazaret, quien puede transformar tu vida. Esto necesitamos, iglesia. Hagámoslo ahora para poder contrarrestar esta persecución que tenemos en el momento. Señor, te doy gracias, Padre, porque a través de esta porción de la Escritura nos has enseñado a que tenemos que ser una iglesia de valor, a que tenemos, Señor, que estar listos para poder presentar defensa del Evangelio cuando ésta nos sea requerida, a que ya no podemos salir de nuestra casa sin la unción del Espíritu Santo, sin su llenura. Tú necesitas en estos tiempos modernos una iglesia fuerte. Cada vez las doctrinas del mundo parecen tener más sentido y muchas personas apoyan las doctrinas del mundo. Empresas que apoyan las doctrinas del mundo se vuelven incluyentes o inclusivos ante cualquier filosofía. No estamos hablando de una específica.
Todas las filosofías son bienvenidas, todos los caminos nos llevan a Dios, dicen algunos. Qué error más grave. El único que nos puede llevar a Dios se llama Jesús de Nazaret, aquel que dio la vida por nosotros. Solo tu palabra tiene, Señor, el bien y el mal, porque para el mundo el bien y el mal es relativo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser legalistas y religiosos como los saduceos, como el Sanedrín. Ayúdanos a ser sencillos y simples como Pedro y Juan, que pudieron, Señor, usar un milagro que tú hiciste para poder transformar la vida de muchas personas. Y el milagro al fin no era el centro siempre eras tú, Señor. Ayúdanos a ser así en donde quiera que vayamos y que nuestra vida esté llena de tu presencia. Si hay alguien en esta oportunidad que quiera recibir al Señor Jesús como Salvador, que en el nombre de Cristo esté dispuesto a aceptar que Jesús es Dios, que vino a este mundo a morir en la cruz para salvar sus pecados, yo le animo a que se lo diga a través de una oración. Ningún predicador le puede a usted perdonar los pecados, nadie puede hacer ese ejercicio, únicamente Dios. Ningún predicador del mundo ni ninguna iglesia le puede asegurar a usted la vida eterna, solamente Dios. Lo único que podemos hacer nosotros es acompañarlo con una simple oración que puede durar unos segundos, para que usted pueda a través de ese camino llegar a obtener de parte de Dios el perdón de los pecados y la vida eterna. La palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es por eso que hoy le invito a que con su boca confiese salvación eterna a través de una sencilla oración. Si hay alguien que quiere dar ese paso de fe esta tarde, ahí donde está, le pido que levante su mano para yo verlo desde aquí. Y así yo poder hacer esa oración desde acá del púlpito. Y que juntos podamos celebrar después todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre su vida. ¿Habrá alguien esta tarde que quiera levantar su mano antes de irnos? Antes de empezar con esta otra parte de la Santa Cena, ¿habrá alguien antes de irnos? Hago una oración rápida para aquellos que están conectados a través de diferentes medios de comunicación y que quieren recibir al Señor Jesús como Salvador. Ahí donde está, diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he sido pecador, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo como único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que me das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasamos a Santa Cena. Vamos a tener este tiempo de la Santa Cena. Si usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador y ha pasado por las aguas bautismales, usted puede proceder a tomar los elementos. Pueden pasar en estos momentos para tomar los elementos. Si usted Señor, tú lo has dado todo